Nuestra invitada de hoy, a Sin Café como Excusa, busca en la intrahistoria para crear la historia. Las hermanas de Manolete, un tour de force interpretativo en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Alicia Montesquieu, bienvenida a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elvira? Encantada de estar con vosotros. Arrancamos con un breve cuestionario, ¿te animas? Venga, vamos allá. Una película para no olvidar. Uf, madre mía. Cualquiera de Berlanga de los años 50, por ejemplo, Plácido o El Verdugo, por ejemplo. Un libro que siempre tienes en tu mesilla. Un libro que siempre tengo. Bueno, la verdad es que voy cambiando. Ahora mismo estoy leyendo la biografía de un tenor que conocí, un actor y tenor que conocí, Enrique del Portal, y la estoy acabando. Un poema al que volver. Pues cualquiera de Lorca, cualquiera de los poemas de Lorca, sobre todo de los del amor oscuro, lo último que hizo antes de morir. Una canción que forme parte de tu banda sonora. Pues mira, a mí me gusta mucho la música de los años 50 americana y me parece que tiene una nostalgia muy bonita. Hay un intérprete que me encanta que es Jim Vincent, y cualquiera de sus canciones. Un concierto que viviste y que te impactó. Me impactó muchísimo un concierto, pues fíjate, vi en el Askena Rock a Chris Isaak hace años y estaba lloviendo y él salía con un traje lleno de cristales y la lluvia y las luces le daban en el traje, hizo el concierto lloviendo, no sabes cómo brillaba eso y fue bastante mítico, Una obra que viste y que tienes completamente grabada en la retina. La última obra que he visto, por ejemplo, que me ha impactado muchísimo y que me fascinó fue El bar que se tragó a todos los españoles en el Centro Dramático Nacional, la de Sanzuel. Es que me impactó. Imaginemos por un momento, Alicia, que existieran unos Reyes Magos de la cultura. ¿Qué les pedirías para la escena teatral madrileña? Pues que les pediría que intentaran convencer a los medios de comunicación más de televisión y demás, que en los telediarios y en los programas hubiera un espacio cultural equivalente por lo menos al del fútbol, porque ya no te digo más, pero por lo menos, porque es que yo creo que vemos que queremos consumir lo que vemos, de lo que nos enteramos, y a veces es difícil saber lo que se está haciendo. ¿Cómo definirías teatro? ¿Cómo definiría teatro? Qué pregunta más buena y qué difícil. Teatro, pues es que es difícil de definir porque depende si eres intérprete, si eres autora, si eres director, si eres productor. Teatro, ¿un espejo de la vida? Esa es muy buena. Y por último, Alicia, ¿cuál es esa pregunta que siempre se te queda por hacer? Esa pregunta, bueno, hay una pregunta que a lo mejor nos podríamos hacer todos más a menudo y nos ahorraría muchas cosas, es ¿para qué? La gran pregunta. Sí. No por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué? Sí. Bueno, ya hablamos de Las Hermanas de Manolete, una función que está en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, que nos ha llevado hasta ti. Y si no me equivoco, la función creo que comenzó por una conversación con Alicia Cabrera, tanto dio de sí. Bueno, realmente la función empezó, lo de Alicia fue posterior. La función empezó porque yo tenía mucho interés me gustaba mucho la historia de Manolete y Lupe Sino, la que fue su novia, ¿no? Y todo lo que había tan oscuro alrededor, ¿no? La familia no la quería, España no la quería como novia de Manolete, que era la máxima figura en ese momento española, era como un tótem. Y me parecía muy curioso, había leído que incluso no la dejaron entrar a despedirse de él cuando él estaba muriendo, y había algunas cosas bastante oscuras, y me puse a bucear. Y entonces encontré en una crónica de la época, encontré una noticia que me impactó mucho, que es que en una corrida en Córdoba, en la ciudad de Manolete, cuando él ya estaba segundo en el cartel, que eso quiere decir que ya empezaba a ser una gran figura, dos de sus hermanas fueron a verle torear y el público las abucheó, las silbó y las insultó.
y ellas se fueron, ¿no? Y incluso hay alguna frase recogida en las crónicas de la época taurinas que es bastante impactante, ¿no? Que dijo el público. Pues recuerdo que había una que decía: Manolete, tus hermanas me hicieron una faena mejor ayer que la que que la que tú estás haciendo hoy. Y me quedé loca. Dije, uy, aquí hay una historia. Entonces empecé a investigar y sobre eso escribí una primera parte de una función en la que había dos hermanas. Y entonces se lo comenté, se lo expliqué a Alicia y dije, mira, es que Alicia Cabrera es una actriz espléndida y la había visto ya en El Jardín de los Cerezos. Y dije, madre mía, si es que eres perfecta para hacer una de las hermanas, ¿no? Entonces se lo comenté y dijo, hoy me encanta el proyecto, pues cuenta conmigo. Luego, más adelante, escribí lo que quedaba de función, digamos, la segunda parte de la función y incorporé a Ana Turpin porque trabajé con ella en una obra de teatro, Faraday, y era mi compañera de reparto. Y le dije, Ana, te estoy escribiendo un personaje, espero que te guste porque lo estoy haciendo, o sea, estoy viéndote completamente, ¿no? Lo Es tienes que el aceptar. éxito. Pero imagínate que no le gusta luego, ¿no? O a Alicia, pero bueno, la suerte fue que les gustó a ambas y entonces pues ahí ya empezamos a tomarlo en serio y a decir, vale, pues ahora ya tengo a mis dos actrices, mis dos compañeras, vamos a buscar un director. Se lo comenté a Gabriel Olivares y dije, tengo este proyecto, tengo este texto, léetelo. Y Gabriel dijo, me encanta la idea, me encanta el texto, vamos allá. Lo siguiente fue que pedí una reunión y todo eso a lo loco, ¿eh? O sea, sin tener, diciendo, bueno, me la voy a jugar. Pedimos una reunión con Laila Ripoll en el Fernán Gómez y solo para presentarle el texto, simplemente, y ella estuvo estudiándolo, me escribió y me dijo, me encanta el texto, adelante. Y así, ahí estamos. Y hasta hoy. La verdad es que es verdad que es muy interesante una figura como tanto para personas taurinas como para personas que no lo son. Todo el mundo sabe quién es Manolete, ¿no? Qué hizo y cómo fue su vida y por cierto cómo terminó, que también se Ujú. recuerda de forma recurrente. Y es muy interesante que tras esa figura de pronto exista algo tan oscuro alrededor, ¿no? Hablamos desde su propia mujer Lupe, quien, como comentabas, dicen que incluso no se pudo despedir de él, hasta sus hermanas, que es que la crónica de la que hablabas es completamente impactante, pero que al final casi que ese triángulo de relaciones en el que luego también se mete su madre, describen verdaderamente cómo era la sociedad de Sí, entonces. efectivamente. De hecho, eso es, mi intención es simplemente, pues eso, ¿no? Lo que hemos dicho antes del espejo, mostrar cómo cómo vivían las mujeres en la posguerra, en la guerra y en la posguerra, porque aquí se hace un poco un recorrido, aunque la obra se centra en los días posteriores a la muerte de Manolete, también se habla mediante unos flashbacks y bueno, el propio diálogo de los años anteriores. Y esa es mi intención, con el máximo respeto, sin juzgar a nadie, simplemente mostrando unos hechos que a veces quedan silenciados por estas grandes figuras y silenciados pues porque en la época pues, había mucho machismo, porque era así, ¿no? Entonces la mujer no debía ni podía sobresalir, por ejemplo, en el caso de Lupe Sino, que era una persona extremadamente liberal, había estado casada con un dirigente militar en la guerra, bueno, había tenido amantes, era una persona muy liberal, actriz, pues no era precisamente la novia deseada para un torero, que era como la máxima figura en ese momento en esa España, ¿no? Entonces la madre pues no estaba muy de acuerdo con eso, pero no estaba muy de acuerdo desde su visión de la vida, de lo mejor para toda la familia, lo mejor para su hijo. Es decir, en la obra yo no planteo ni culpables, ni verdugos, ni víctimas. Lo que planteo es, fijaos qué situaciones había, hagamos algo con esto. Tenemos que resarcir a esas personas, hombres y mujeres que lo pasaron tan mal. Y en este caso mujeres, ¿no? Sí, porque verdaderamente se ve como al final, en el fondo, la mujer lo único que trata es ir sobreviviendo. Efectivamente, o sea, por ejemplo, en este caso en concreto, ellos apostaron, todas las mujeres de la familia apostaron
toda una carta. O sea, vieron que su hermano, su hermanastro en este caso, Manuel, pues tenía un don, porque eso es indiscutible, te guste o no el toreo, los taurinos dicen que era una persona excepcional. Bueno, de hecho fue la mayor figura del toreo de este país, que era entonces como ser casi Lady Gaga ahora. Entonces, todos apostaron a una carta, apostaron a que él les sacaría a toda la familia, les daría dinero para poder llevar comida a esa casa. No es nada deshonroso. Lo que pasa es que, bueno, pues todo esto está silenciado y cubierto. De hecho, Manuel ya llegó a tener algo de dinero y ya empezó a ser una figura importante y pues la sacó, entre comillas, sacó con de la prostitución. Claro, es que en el fondo efectivamente lo que verdaderamente hacían era sobrevivir. Esta obra comienza de hecho con el primer encuentro entre las hermanas, con ese encuentro entre las hermanas y Lupesino, que es lo que le da el pistoletazo de salida y que yo creo que ya pone sobre la mesa esas cartas, ¿no? Y casi hasta esa tensión. A mí me hacía mucha ilusión crear un hipotético encuentro, porque eso no se sabe si ocurrió o no ocurrió, si se llegaron a conocer, pero yo sí las dos Españas un poco una enfrente de la otra para que nos demos cuenta que hay mucho en común y que hay algo que va más allá de la victimización de la mujer, ¿no? Que efectivamente la mayoría estaban silenciadas o en un segundo plano en ese momento de los hombres, ¿no? De la figura masculina. Pero hay algo que sigue pasando y pasaba entonces, y es que, y eso lo cuento en la función, y es que muchas mujeres apedreaban y apedrean el espejo de libertad en otras porque no lo tienen en ellas mismas, ¿no? Cuando eres capaz de tu situación, eres capaz o no tienes los medios o no puedes salir de una situación, no quieres ni te gusta la situación de libertad que viven otras mujeres. Esto lo vemos continuamente en esta sociedad. Y eso es otro mal endémico que hay que arreglar y hay que poner espejo de decir, ayudémonos todas, ayudémonos a salir de esto, vayamos a por una igualdad real. Esto cuenta, de esto va la función. Sí, porque al final verdaderamente se pone de relieve cómo las mujeres perdieron doblemente en la guerra, o sea, en la posguerra realmente se retrocedió muchísimo en el aspecto del feminismo, podríamos decir. Sí, totalmente. Bueno, punto en que tenía que pedir permiso para todo, ¿no? Para cualquier propiedad, para salir. Estaba mal visto que una mujer saliera sola de casa, o sea, o más allá de hablar del franquismo o de todo eso, yo sitúo esto en el contexto de la posguerra y de la dificultad económica, sobre todo, porque lo demás ya está añadido, ya se sabe, todo el mundo ya sabe lo que pasaba, todo el mundo sabe perfectamente lo que estaba en esa época, ¿no? Entonces, yo le doy una vuelta más y me interesa más situar la supervivencia de todos esos seres, porque lo demás ya va añadido y tú ya sabes que la mujer era el último mono, por decirlo de alguna manera, en el franquismo, ¿no? Y que si no estabas dentro de unos cánones, pues te podía pasar como a Lupe Sino, ¿no? Que la echaron de todo, le impidieron casi trabajar, bueno, sin el casi, la echaron de la película en la que estaba, vamos, la obligaron casi a irse a México y que aquí en este país no la quería nadie, solo porque no estaba dentro de esos cánones, ¿no? También es interesante el papel que toma la madre de Manolete aquí, ¿no? Que acaba siendo casi quien va perfilando un poco su figura, como decías, quien apuesta toda una carta, que en este caso es su hijo, y que también, ahora que hablabas de Lorca en la introducción, cuando lo recomendabas, también nos lleva a esas Bernardas Albas, ¿no? Esas hijas que están a costa de su madre. Sí, esto es algo psicológicamente muy interesante. Cuando estudiaba un poco la manera de crear esos arcos de personaje, ¿no? Que los actores siempre estamos hablando de ellos, ¿no? El arco del personaje de estas dos hermanas y esta actriz, ¿no? Que son los tres personajes de la función, siempre sobrevolaba el personaje de la madre y de hecho está efectivamente súper presente todo el rato en la obra. Y sin ser una Bernarda Alba, pero
pero tienen cosas en común, quizás por la propia época en la que vivieron, ¿no? Que es que, claro, tenían unas reglas, había unas reglas en ese momento para vivir. Entonces no te podías salir de esas reglas. Y si te salías, ante la sociedad tenías que aparentar que no te habías salido de esas reglas, que todavía era peor. Y ese es el caso de estas mujeres, ¿no? De todas, de tanto las dos hermanas como Lupe como la madre. Ella lo que conocía la madre era el mundo del toro, porque ella había estado casada con un torero que murió, se casó con otro, que ya era el padre de Manolete, que murió también, estaba rodeada de cosas taurinas y ella pensó que eso era, por ahí saldría, ¿no? Que por fin alguien, algún varón de su familia iba a triunfar, como ella creía que podía ser. Entonces apoyó a su hijo en todo lo que pudo. Las hermanas le apoyaron la causa familiar en todo lo que pudieron y estaban todos a una. Y él pues hacía lo que creía que podía hacer mejor, ¿no? O sea, no es tanto una Bernarda Alba malvada ni nada de eso, sino que ella era tal, ¿no? Para ella era natural apoyar a alguien eh, Sí, y en realidad sacrificarse. un perfil social, o sea, en el Pero mejor. efectivamente era un perfil social, efectivamente. Es como esta cosa de a Dios rezando y con el mazo dando, ¿no? Sí, O sea, ella no quería que su hijo se casara con Lupe Sino, porque decían que había estado casada antes, que era una liberal, que había tenido amantes y sus hijas eran prostitutas. O sea, eso era así. El que dirán, ¿no? Que no. Y es una que cosa estaba psicológicamente constituida. muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Que ah, ahondeo un poco en eso, es que tiene un nombre, pero ahora no lo recuerdo, en psicología, y es muy interesante. Cuando tú eres algo o tú has sido algo, no quieres que nada de tu alrededor te lo ponga en peligro. Mira, hay un caso, cuando estudiaba este perfil psicológico para hacer un poco lo de los personajes, ¿no? Para tratar la psicología de los personajes, me di con una información interesante y es que esto ocurre en muchos sitios y se puede ver muy bien en las reinas que hay en, por ejemplo, Europa, ¿no? Hay muchas reinas que son madres ya porque pues, no hace falta, no recuerdo ahora Suecia, Dinamarca, todos estos países, no recuerdo ahora quién tiene, perdóname, reino, pero lo estuve mirando, ¿no? Si lo miras, hay algunas que eh, han sido azafatas de vuelo, otra era secretaria, otra tal, ¿no? Vienen del mundo empresarial, trabajadoras. Se enamoraron, se casaron con reyes. Bueno, pues son las que más problemas han puesto. Sus hijos se casen con chicas que no son de la nobleza. Y esto tiene un perfil psicológico y va en todos los ámbitos. Y así se puede ver de una manera muy directa, pero será en todos los ámbitos. Y en el caso de la madre de Manuel, pues pasaba, pues hay que dignificar a su familia con alguien que no fuera como sus hijas, ¿no? Que habían tenido que dedicarse a la prostitución de su familia. Sí, además es curioso cómo esto sucede y se traslada a todos los ámbitos de la vida y también es muy interesante cómo a pesar de ser esta historia, que no deja de ser una historia en realidad bastante dura, pero realmente se narra con mucho humor, humor que en muchos momentos es muy berlanguiano, pero a la vez en el que nos reconocemos tanto. Sí. Porque yo pienso, eh, esto no es una frase mía, creo que es una, no sé si es una frase de Bertolt Brecht o no recuerdo ahora, pero la leí hace muchísimo y me flipó. Y es que la tragedia con comedia golpea dos veces. Y es verdad. Y a mí me gusta mucho este tono de las películas de bueno, la misma España. En España tenemos una tragicomedia constante. O sea, cómicos siempre las intentamos salvar con comedia y eso es todavía doblemente trágico. Y, y además a mí me gusta mucho la comedia. Yo adoro hacer como actriz también, ¿no? Hacer que tener un tono de España profunda, pero cómico también. Entonces, sí, es una tragicomedia con muchos toques de humor, donde la gente se ríe y se está riendo y dice, Dios mío, ¿por qué me estoy riendo de esto? Es muy interesante. Sí, porque al final el humor la verdad es que lo hace todo bastante más manejable y en el fondo hace que lo que se transmita mucho mejor, cala mucho más.
Sí, claro, no te das cuenta y de repente te vas metiendo y dices, ostras, me estoy riendo de algo que no debería porque no tiene ninguna gracia el tema o lo que sea, pero están metiendo así y me está llegando. Bueno, es la tragicomedia. Lo que te decía al principio de esas películas, por ejemplo, ¿no? De Plácido, del Verbo, ¿no? Me acuerdo del Momento del Verdugo, que es una de mis películas favoritas, de cómo se niega a ir a ejecutar y le arrastran, ¿no? Bastante cómico eso. O sea, te ríes, pero dices, Dios mío, fíjate lo que está contando. Sí, efectivamente, al final, desde luego que surte mucho efecto y también que no quería dejar de lado el movimiento de la función, que casi diría que se convierte en un tour de force porque las actrices no paráis, transcurre en el fondo durante el rodaje de una película y entonces todo el rato hay que desdoblarse en personajes y en las actrices de esos personajes, ¿no? Supongo que eso también le da también una vivacidad impresionante a la función. Sí, sí, es la propuesta de Gabriel Olivares, del director, que es maravillosa. No quiero desvelar datos porque si no ya tendría que contarte el final y el final ahora es un poquito el sexto sentido. Al final haces ¡anda! Y entonces no puedo desvelar mucho, pero sí que la propuesta del director es cine dentro del teatro y es tan vistoso y tan interesante. La escenografía maravillosa que es de Marta Guedán hace que todo sea móvil y que cambie todo el rato el escenario. Y ahora estamos en un hotel, ahora estamos en una cocina, ahora estamos en Chicote, ahora estamos en un balneario. Es muy interesante. La verdad, estamos fascinados con la propuesta de Gabriel. Al final supongo que también este movimiento continuo se exige una sincronía perfecta. Sí, hemos estado ensayando muchísimo, pero hemos tenido mucha suerte porque hemos contado con el asesor de movimiento Andrés Acevedo, que hemos estado trabajando con él intensamente para que todos los movimientos, además en la función hay muchos movimientos eh, que, de objetos que no existen, pero que tienen sonido, como puertas que se abren y hay un sonido el espectador ve como la actriz abre una puerta imaginaria, pero con el sonido de esa puerta, cierre, abridor, todo, o objetos, un sinfín de objetos. Y, y una manera de moverte según vas contando y según en qué momento estás y todo eso ha sido obra de Andrés Acevedo, que es maravilloso y ha sido un trabajo espléndido con él. La verdad es que hemos tenido mucha suerte en este montaje porque el equipo ha sido magnífico. También hemos contado con Yolanda Ulloa para la asesoría de voz, porque también hay momentos muy complicados en la función y, y queríamos contarlo muy bien. Y sí, sí, la verdad es que hemos tenido mucha suerte. El equipo es increíble. Desde luego es una función de una exigencia interpretativa muy alta. Sí, sí. Además, los tres personajes tienen la misma importancia. No hay un protagónico, un protagonista y un antagonista claros y es algo que va cambiando. Los tres personajes tienen en algún punto un gran momento y todo el rato cuentan, todo el rato tienen la misma importancia y es muy exigente porque dramáticamente están al límite. Y es muy exigente, sí, la verdad es que sí. Ha sido, gracias a Gabriel Olivares y a este equipo que te contaba, ha sido posible llegar con este nivel al Fernán Gómez, porque hemos trabajado durante un año entero toda esta propuesta. Hablabas ahora de la escenografía, que la verdad es que es maravillosa. Se suma el texto, se suma la dirección, se suma la interpretación. Desde luego que la función parece a priori que consigue todo un viaje al tiempo pasado, pero ha pasado. No te lo puedo decir, que si te lo digo, entonces ya los que estén escuchando y vayan a verla, ya te estoy hablando de algo que ocurre al final. ¿Te refieres a eso? No sabemos, dejemos en el aire si ha pasado o no, como si ha sucedido, pero al final es un tiempo que no es, pero sí reconocemos que es un tiempo que tal vez no esté tan pasado. Ah, bueno, si te refieres a las cosas que suceden, bueno, es que sucede eso todos los días. Es que eso es lo que cuenta la función, que sigue habiendo mujeres que son invisibles y silenciadas. Sigue habiendo mujeres que hacen el mismo trabajo los hombres que tienen al lado o que apoyan a hombres
y que trabajan a lo grande, siendo mujeres grandísimas en arte, en ciencia, que no tienen la visibilidad que tienen los hombres. Yo es que solo, mira, ahora, por ejemplo, ¿no? que vemos tantísimos programas que salen tantas científicas por esto de la pandemia y todo esto, en los programas salen incluso en cadenas que son progresistas, abiertamente, quiero decir, en programas que son bastante progresistas, pues si salen 10 personas, 7 son hombres. Y te das cuenta de que no es que no haya, es que sigue siendo más importantes porque tienen más publicaciones, porque tienen más exposición, por lo que sea. Entonces, claro, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Le sigue dando más. Y eso todavía hay mucho, mucho que hacer. Desde la tranquilidad, el- porque yo no soy nada violenta, ¿no? Pero hay mucho por hacer. Bueno, Alicia, antes de despedirte, ya solo me queda una última pregunta. Esta sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados e invitadas les proponemos que por un momento imaginen una persona o un personaje con el que si pudieran se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? Bueno, No tiene por qué estar vivo ni por bueno, qué ya ser te lo real, digo ¿eh? seguro, Lorca. O sea, Lorca tendría tantas cosas que preguntarle, tantas, tantas. Eh, es No, no me que, extraña. buah, es que tengo estoy escribiendo otro texto sobre Lorca, un texto también ficción, por supuesto, y también estoy documentándome sobre cosas que no han pasado, cosas que no se han dicho, quiero decir, ya en teatro, y tengo tantas cosas que preguntarle que me tomaría con él un café en Granada, pero vamos, pero ya, Ahora mismo. ahora mismo. Pues ahí están las hermanas de Manolete en el Teatro Ferran Gómez, una función que nos lleva a ese pasado que averiguaremos si ha pasado o no, si ha sucedido, pero que desde luego no está tan pasado. Alicia Montesquieu, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Muchísimas gracias, Elvira, a vosotros por hacer que la cultura esté siempre en boca de todos y en todas las redes. Gracias. Gracias.